La enseñanza de hoy la quiero compartir. Quizá el versículo que ustedes, o mejor dicho, que vamos a compartir hoy, lo han escuchado bastantes veces, pero hoy vamos a enfocarla de otra manera. O mejor dicho, vámonos, Señor. El Espíritu Santo nos va a mostrar exactamente con otro contexto qué es lo que es prácticamente este versículo que vamos a usar como base para la enseñanza de hoy. Así que, Padre de amor, de misericordia, te pido que seas tú cubriéndonos, Señor, que esa palabra que tú pusiste en nosotros para tu pueblo, porque es tu pueblo, Señor, que se va a dirigir, seas tú ministrando, Señor, conforme con los planes y propósitos que tú tienes para cada una de las personas que están aquí reunidas, para cada una de las personas que van a entrar más adelante y también para cada una de las personas que en el tiempo futuro puede escuchar este mensaje. Así que toda gloria, toda honra es tuya, porque solamente tú te la mereces. Tú eres el dador de la vida y tuya es la gloria y tuya es la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mi amado, el día de hoy vamos a estar compartiendo con el tema vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y en Mateo 5:13 dice así la palabra, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Amén. Aquí estamos hablando que Jesús usa una ilustración, como casi siempre en cada uno de sus mensajes, para dar a entender a los discípulos el mensaje que él quería que ellos recibieran. Entonces es muy común, primero en Palestina, en Israel, siempre está hablando enseñando mostrando imágenes, dándole una parábola, porque es más fácil para la gente poder relacionar una cosa con otra. Porque si tú conoces una cosa y si te habla de esa que tú conoces, tú vas a entender mucho más fácil lo que se te está explicando. Y esta vez Jesús también, como siempre, usa una ilustración. Usa una ilustración para mostrar la influencia que debe tener y ejercer un discípulo. Oiga bien, porque esa es la comparación, para que ellos puedan entender la influencia que debe tener un discípulo que ha decidido seguir a Cristo. La sal tenía en la antigua Palestina dos funciones principales. Dos funciones principales. Para darle gusto a la comida y cómo preservar la decomposición de la carne. Que a veces la carne, si no cuando se le pone sal, pues la puede preservar de que no se descomponga. Entonces eran los dos usos que se le daba en la antigua Palestina. También se usaba en ciertas ceremonias en el templo con un sentido significativo de purificador, para purificar. Y eso se hacía en esa época. Entonces, vamos a analizarla, dos o tres puntos, para que nosotros podamos comprender cuál es la función y la influencia de nosotros, los cristianos, en el mundo. Porque a veces leemos el versículo y entendemos siempre que dice, que yo soy la sal de la tierra, y tú te imaginas que, claro, que tú das gusto, que tú pones las cosas que sepan bien. Sí, pero ese no es el objetivo. El objetivo es cómo tú vas a influir siendo la sal de la tierra. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu deber siendo sal? ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, debemos notar que la sal es diferentemente a la comida. O sea, la sal como sal es diferente a lo que es la comida, como ya sea la tortilla, el arroz, el pan, es muy diferente, ¿verdad? La sal tiene su sabor distintivo al ponerle en los alimentos. O sea, la sal empieza a mostrar su presencia cuando la mezclamos con los alimentos. Ahora, entonces, si llevamos eso a lo espiritual, estamos diciendo que con nosotros, que somos la sal,
nos conectamos con la comida, con el pueblo, vamos a hacer un sabor distinto. Y eso es lo que a nosotros nos va a diferenciar entre el creyente y aquel que simplemente no conoce a Dios. La sal no adquiere el sabor de la comida a la cual se le agrega. No. O sea, nosotros no adquirimos lo que tiene el mundo, sino es que el mundo debe adquirir lo que nosotros tenemos, lo que nosotros poseemos. Ahí se está refiriendo. Sino que la comida queda saborizada por la presencia de la sal. O sea, la comida, cuando recibe la sal, tú la pones al tono que tú te gusta, que tú la disfrutas. Aquí es lo mismo. Cuando nosotros, siendo la sal, vamos y predicamos, debemos poner las cosas al nivel de que sea accesible, de que la palabra pueda restaurar cuando la persona la escuche. Un discípulo de Cristo debe poseer una vida diferente a los que están a su alrededor. O sea, nosotros como seguidores de Cristo somos diferentes. Se debe mostrar la diferencia. No podemos caminar y hacer lo que hace el mundo. El discípulo debe claramente contagiar a otros sus principios y su conducta. O sea, nosotros estamos como ejemplo de seguidores de Cristo para dar testimonio de que Él está en nosotros. Entonces nosotros debemos hacer la función de eso mismo, de poner sabor, de poner conocimiento, llevar al mundo, al quien escuche la palabra, a que reciba con agrado, con ese sabor de lo que es la predicación. De ningún modo debe el discípulo adquirir el sabor del mundo. Oiga, nosotros no podemos hacer lo contrario, ir a saborizar una comida y salir nosotros como si fuéramos del mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que a veces caminamos y hacemos las cosas que hace el mundo, por muchísimas razones. Queremos, por ejemplo, como entendemos que el mundo pues tiene una forma de caminar y queremos hacerlo a la forma de ellos, de que para que ellos no entiendan. Y entonces nosotros cambiamos nuestra forma de cómo hemos sido creados, cuál es la responsabilidad que debemos tener nosotros. Nosotros no podemos negociar con el mundo. El mundo tiene que adaptarse a nosotros, no nosotros a ellos. Y está pasando mucho que estamos queriendo buscar las cosas que hace el mundo para entonces ofrecérselas a ellos y nosotros traerlo a nosotros. Eso no funciona así. Las cosas de Dios son de Dios y se hacen en la forma y en la medida que Dios las creó y las puso en nosotros. Así que, amados, debemos estar claros con eso, de que nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace, sino el mundo debe cambiar por nosotros. También le quiero decir, la influencia de la sal en la comida se da simplemente por su presencia en ella. Oiga, no por nada especial, el solo hecho de usted ser un seguidor de Cristo, tener a Cristo como su Salvador, de conocer la palabra y solamente de estar unido, ¿verdad? Ya va a cambiar todo. De usted conectarse con cualquier persona va a cambiar todo. O sea, la afluencia de la sal es simplemente su presencia, estar ahí presente. Entonces a veces esa parte ahí no la hacemos. ¿Por qué? Porque no salimos a predicar. Nosotros nos quedamos dentro de la iglesia, dentro de cuatro paredes, y ahí alabamos, ahí oramos, ahí le pedimos al Señor, todas las cosas. Pero dice el versículo que somos la sal de la tierra. Entonces, hay que salir, hay que buscar donde está la necesidad para poder nosotros ofrecer lo que tenemos. Cuando la sal es mezclada con los alimentos, no reacciona de manera particular, es en combinación. Es en combinación para lograr un sabor gustoso y homogéneo que todo aquel que reciba sienta que esa palabra le está redarguyendo, que esa palabra le está ministrando, ¿verdad? El sabor se debe al hecho de que está presente en la carne, de que tú estás presente ahí. La acción de salar no se programa, o sea, usted no la programa, es algo espontáneo que debe salir, porque si usted está en Cristo, nueva criatura es. Y el solo hecho de usted salir al mundo, abrir su boca, ya usted tiene que empezar a dar sabor, a predicar la palabra, a enseñar el evangelio.
Eso no son cosas que se planifican como los hombres. Quiero planificar esto porque quiero ir a tal sitio, porque nosotros lo que queremos es que la iglesia sea llena y que la gente venga a la iglesia. Esa no es la forma. A nosotros no nos llamaron a llenar la iglesia, a nosotros nos llamaron a predicar el evangelio. A predicar el evangelio, no a llenar iglesia. Incluso cuando usted va a la calle, que usted está orando por la persona, le está predicando la palabra, usted tiene que dejarle a la persona con el deseo de que se pueda congregar, que salga de él ese deseo. Y si lógico, si gloria a Dios tiene la facilidad y es más conveniente para él que vaya a su iglesia local, pues bienvenido a la iglesia local. Pero nosotros no podemos ir a predicar con la intención, con la programación de que yo ando buscando para que venga para mi iglesia. Porque acuérdense una cosa, mi hermano. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera. Nosotros nos congregamos en una iglesia, en un edificio que se ha apartado, donde el Señor ha puesto a un siervo de Él, a un pastor, para que predique la palabra, para que siga guiando a sus hijos o sus ovejas, pero no es que esa es. Nosotros todos pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, que es la única iglesia verdadera. Porque acuérdense que todo va a pasar. La única iglesia que va a aparecer, que va a estar firme y no va a caer, es la iglesia de Jesucristo. No nos confundamos con eso. No queramos ser promotores simplemente de que la iglesia mía tiene que llenarse y buscar mucha gente para decir que es una mega iglesia. No, el llamado es a predicar el evangelio para que la gente busque del Señor, para que la gente sea salvada con el conocimiento de la palabra y para que no se sigan perdiendo por falta de conocimiento. Pero si es la voluntad de Dios, como dice la palabra, es Él que añade la persona donde quiere que vayan. Él pone el sentir en nosotros. Si usted sale, gloria a Dios, a hacer su parte, a predicar la palabra, a enseñar la palabra con un amor por las almas, entonces el Espíritu Santo, que es quien conoce los corazones y que pone el querer como el hacer, va a poner en esa persona que se congregue con usted, que vaya a su iglesia, porque ahí se le va a dar un paso fresco. Y él sabe que si él permitió que usted predicara el evangelio, él sabe que usted está predicando la palabra de verdad, no la palabra que engaña para prometerle, como dice uno, la prosperidad y cosas así. No, el evangelio no es así. Entonces, mi amado, salgamos a hacer nuestro trabajo. Prediquemos como dice uno, con el conocimiento de que fuimos enviados a predicar el evangelio. Entonces, de ahí en adelante, quien se encarga de todo es el Espíritu Santo. Salar es el resultado de un estilo de vida con una acción permanente. O sea, estar siempre salar, en este caso salar, es predicando, enseñando, para que la gente no se pierda. Es una acción que debe ser nosotros permanente, continua. No debe pasar. Siempre debe estar ahí. También puedo decirle que debemos notar que la sal es más efectiva cuando se le pone en la medida justa. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted se empieza a hacer cosas por su cuenta, por su conocimiento, y se quiere dar quizás testimonios personales de cómo Dios lo usa a usted, como, oh, Dios me usa a mí, ¿verdad? No. Es la medida del evangelio. Entonces, no se puede pasar, porque al pasar se podría entonces confundir a la persona que está escuchando la palabra. Y lo que va a escuchar es palabra de hombre, de lo que usted entiende que él debe hacer, de lo que usted entiende que cómo debe caminar. Nosotros estamos para dar testimonio, oiga bien, simplemente de lo que Dios hizo y está haciendo en mi vida. O sea, yo testifico lo que yo era, como yo estaba, y entonces ahora yo puedo decir, el Señor me tocó, el Señor me liberó, el Señor tuvo misericordia conmigo. ¿Me entiendes? Es a Él que estamos predicando, no con consejos personales. Además, si se echa demasiado la sal en la comida, no se podrá comer. ¿Qué pasa? Entonces, a usted por pasarse de la sal,
de cosas, diciendo cosas que no debe decir, va a afectar a la persona que está escuchando. Se va a sentir confundida. Se va a sentir confundida. Entonces, debe enfocarse que la única forma que nosotros podemos salar justamente a la medida es cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra. Porque ustedes se acuerdan cuando Jesús fue tentado, ¿con qué él pudo enfrentar a Satanás? Fue con la palabra. Entonces, el conocimiento de la palabra nos permitirá a nosotros que salga de nuestra boca palabra de vida, palabra de restauración para todo aquel que la escucha. Entonces, debemos estar claros. Debemos estar claros. El testimonio del discípulo es más efectivo cuando da forma de forma natural y espontánea, que sale espontánea. A medida que tú estás hablando con la persona, que tú lo estás predicando, el Espíritu Santo pone en ti, de una forma sencilla y natural, lo que debes de decir. Porque también la Biblia lo dice, si tú te preparas, tienes conocimiento, a la hora de que tú vayas a hablar, tranquilo, es el Espíritu Santo que te va a guiar y incluso va a poner lo que tú vas a decir y lo que tú debes decirle a la persona. Entonces, mi amado, la presencia del discípulo en el mundo debe ser más activa. La presencia del discípulo de nosotros en el mundo debe ser más activa. Debemos salir, porque fuimos llamados a eso, a predicar, a dar a conocer el Evangelio. No nos quedemos simplemente en la iglesia. Es bueno congregarse, sí, es un mandato congregarse para poder compartir con los demás hermanos, ¿verdad? Y oremos los unos por los otros. Pero individualmente tenemos el llamado de salir a predicar. Hay muchas formas de predicar. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto el mensaje que está en la pantalla ahora mismo. El Señor me ha puesto eso, el Espíritu Santo. De todo el tiempo yo trato de hacer una especie como de valla publicitaria de la palabra. Hay un versículo. Hay un versículo. ¿Qué te da? ¿Qué pensará la gente cuando lo lee? Van a pensar, van a meditar, ¿verdad? Entonces, eso mismo es la forma como el Señor me usa de predicar, de hablar la palabra. A veces a veces no uso gorras, tengo muchas gorras con versículos bíblicos y yo me las pongo. Yo no me pongo gorras de equipo de pelota ni de equipo de... No. Y me gusta el deporte. En verdad, soy una persona amante del deporte. Pero yo no estoy para publicitar equipos. Yo no estoy para publicitar marca de ropa o ponerme cuando soy yo que la pagué con mi dinero. Yo tengo camisetas, yo mismo creo la camiseta. Y el primer negocio que tuve en mi vida, que el Señor me permitió, fue simplemente creando camisetas, haciendo promociones en camisetas. Y eso te lo estoy hablando hace mucho más de casi 40 años, porque yo vivía en Santo Domingo cuando yo empecé ese negocio. Y tengo más de 35 años aquí en Estados Unidos, por la gloria de Dios. Entonces, esa es la forma. Ahora, hay otra forma. Usted puede dar tratado, usted puede pararse en una esquina, pararse en una tienda, usar un megáfono para decir. Hay muchas formas de presentar el Evangelio. Hay muchas formas de presentar el Evangelio. Entonces, la presencia de nosotros en el mundo debe ser más activa. Me acuerdo como ahora una vez también que estaba yo en un resort y andaba con una gorra que decía Lucas 1:37. Y miren, mi amado, toda la gente que veía se me acercaba y decía, ¿qué dice ahí? Lucas 1:37. Entonces yo me sentaba con ellos. ¿Quieres que te lo explique? Me sentaba con ellos. Eso en un resort que yo fui a vacacionar con mi familia y ahí empezaba a hablar de la palabra. Le compartía. Para Dios nada es imposible. Entonces empezaba a explicarle. Entonces, a eso estamos llamados, ¿verdad? Con un testimonio efectivo, pero de forma natural y espontánea. Ahora, hay ciertos sectores de la iglesia que se han dedicado a criticar y a juzgar a sus miembros. Sí, porque ven en ellos cosas que ellos entienden que no están bien hechas. Miren, mi amado, yo tengo yo uso una frase que dice que el reconocimiento hacia una persona se debe hacer público, pero la crítica se hace en privado, porque a veces la crítica lo que hace es que destruye,
Y la gente a veces ni siquiera entiende. Y quizá usted va con la buena intención para corregirlo. Entonces, al no entender lo que usted le está diciendo, entonces ve como que una crítica de que le va a hacer daño. Por eso también es muy importante que a la hora de nosotros dar un consejo, nosotros oremos. Que no sean palabras de nosotros, porque estamos viendo algo que el hermano está haciendo y estamos llamados a corregirlo, porque dice la palabra que si tú sacas a su hermano de su error, tú has salvado una vida. Así dice la palabra. Y estamos llamados a eso, pero con mansedumbre, con amor. Así estamos llamados, ¿verdad? Entonces, a juzgar, si vamos a juzgar, porque la Biblia no prohíbe que juzguemos. La Biblia lo que dice es que seamos justos, como el Señor es justo. Y dice también la Biblia que justo no hay ni uno. Entonces, debemos depender del Espíritu Santo para abrir nuestra boca. Está bien que nosotros vemos las cosas, pero sí, dependamos del Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros y está ahí para guiarnos. Eso es lo muy importante. También usan una actitud de prédicas de condenación a los que no están en Cristo. Eso pasa mucho. Muchas personas critican, usan una actitud para predicar, de condenando a los que no están en Cristo. O sea, lo condenan porque no están. Lo condenan porque están en el mundo. Pero fuimos llamados a llamarlo con mansedumbre, con palabras de restauración, no a condenarlo. ¿Quién no somos nosotros para condenar a una persona que está en el mundo? Estamos llamados a llamarlo, a predicarle, no a condenarlo. Y generalmente nos pasa mucho eso a nosotros, que vivimos condenando a la persona porque no están como nosotros o porque no hacen lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, consiguen poner a la persona en contra del Evangelio. Muchas personas no quieren saber del Evangelio. Por eso mismo, porque la persona lo que quiere es condenarlo. La persona lo que quieren es forzarlo de una manera de que deje las cosas, pero es con amor, es con mansedumbre. Que ellos vean que el amor de Cristo está en nosotros. Porque a veces nosotros, generalmente al cristiano, se le dice, que tiene el privilegio de que digan, wow, tú eres cristiano, tú te pareces una buena persona. Es por lo que ven en nosotros. Acuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, cuando tú montas esa imagen, la imagen que tú vas a mostrar es supuestamente la imagen de Cristo. Wow, mira, ellos lo ven en ti. Wow, ¿verdad? Entonces, incluso en la Biblia dice que cuando pasó con Pedro, después que negó al Señor, que decían, tú eres uno de ellos. Sí, porque tú hablas igualito como hablan ellos, o sea, como hablan los cristianos. Entonces, que se veía el amor, donde no había condenación. Entonces, nosotros también estamos en ese camino de hacer las cosas conforme a lo que ya Dios dispuso para nosotros. Nosotros no somos condenadores. Nosotros no podemos llevar a la persona a la desesperación, a llevarlo a un punto de que ellos entiendan que en su vida no hay oportunidad para cambiar. Al contrario, es mostrarle que sí Dios cambia y que sí Dios transforma. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Entonces, por eso hay muchas personas que se alejan. Y miren, escuché, creo que fue ayer, antes de ayer, mi esposa que iba en el carro y me estuvo leyendo algo que le mandaron. Y solamente con ella leer, y me dijo, wow, pero qué tremendo. Como que alguien decía que la gente ama y le gusta el cristianismo, pero no ama a los cristianos. Porque el cristianismo es los seguidores de Cristo, pero el cristiano es el que representa a Cristo. Entonces, si el cristiano se comporta de una forma que no es la correcta, la gente no va a querer hacer lo que usted hace. No va a querer. Entonces, es necesario, es justo que nosotros caminemos conforme a lo que el Señor dispuso para nosotros. Es un llamado que tenemos. Siempre escuchamos que vosotros somos la sal de la tierra. Es para eso. Para que hagamos nuestro trabajo con amor, rescatando al perdido, poniéndole la palabra correcta, no poniéndole demasiada sal para entonces dañarlo.
Así que, hermano, ese es el llamado que nosotros tenemos. Por último, les quiero compartir, la sal se utilizaba para evitar el proceso de descomposición de la comida, especialmente de la carne. O sea, se salaba. ¿Por qué? Porque la sal también permite que las cosas no se pudran. O sea, porque se le pone una sal suficiente. Yo sé que, no sé prácticamente de dónde somos todos los que estamos aquí en el Matutino, pero en mi país, en la República Dominicana, a veces hacen carne salada. O sea, le ponían carne, le ponían mucha sal para preservarla. Incluso hasta la tendían en un cordel donde ponían la ropa para que se secara y se conservara. Y era una carne sabrosísima, un sabor muy bueno. Entonces, eso se hacía con eso, para preservar que no se pudra cuando usted la ponga ahí. Entonces, la presencia de la iglesia en la sociedad debe ser un factor que persevera el hombre de la podredumbre que está viviendo, que produce el pecado. Para eso está la iglesia, para evitar que el hombre no siga en esa podredumbre del pecado, de la vida que lleva. Así que, mi amado, donde están los hijos de Dios, se debe ver la acción redentora del Señor. Si usted es hijo de Dios, debe ser una persona redentora. La sal, oiga bien, la sal que somos nosotros solamente sirve mientras seamos sal. Inmediatamente dejemos de ser sal, de tener la palabra, de nosotros ser una persona de edificación. Para nada servimos, porque ni siquiera podemos hablar de Cristo, ni poder mostrarlo, porque Él no está en nosotros. Así que, amado, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque un día más me permitiste compartir una enseñanza con tu pueblo. Gracias porque a ti te plació, Señor, esta palabra para tu pueblo el día de hoy, Señor. Esperamos, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando aquí, como yo, podamos entender cuál es la verdadera función que tenemos nosotros como cristianos. ¿Cuál es el verdadero sentir de nosotros ser seguidores de Cristo? Estamos llamados a mantenernos firmes, escudriñando la palabra. Sin el conocimiento de la palabra no vamos a poder llegar a ningún lado. Ahora la tendencia es que la gente quiere ser tocado, que quiere que el Espíritu Santo le revele muchísimas cosas, le dé cosas. Y déjeme decirle, mi hermano, esta es la época del Espíritu Santo. Porque ya el Señor vino y se fue y dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos está guiando a nosotros. Pero ¿qué sucede? Que mucha gente quiere adquirir cosas que solamente las puede ofrecer el Espíritu Santo sin conocimiento. Entonces, si tú no buscas el conocimiento, o sea, que va a dejar de perecer, y tú te preparas, entonces, la palabra que tú estás leyendo, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo te la va a revelar. Entonces, ahí tú adquieres el conocimiento. Entonces, es el mismo Espíritu Santo que te va a llenar, que te va a usar. Y esos dones que tú tienes, también te lo va a poner a funcionar, porque los dones no son para usos personales, los dones son para la iglesia, para usarlo para la iglesia. Entonces, si en ti está el don de sanidad y tú tienes el conocimiento de la palabra y tú tienes el Espíritu Santo que te está redarguyendo, tú vas a ser, como dice la palabra, que cuando tú pongas tus manos va a haber sanidad. Que cuando tú abras tu boca, tú vas a restaurar con una palabra de edificación. Es el tiempo del Espíritu Santo, pero necesitamos aprender la palabra. Entender, porque ¿cómo vamos nosotros a entender lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros si nosotros nunca leemos la palabra? Nunca la ponemos en práctica. Entonces, es necesario que nosotros nos esforcemos cada día más. Así que si usted se considera hijo de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que estar siempre en una actitud de redención para el Señor. Recuerde, si usted quiere seguir manteniéndose siendo sal, síguese entonces haciendo por lo cual usted fue llamado. Predicando el Evangelio, viendo las necesidades, caminar con justicia para que la obra del Espíritu Santo se dé en aquellos que la reciban y en usted también. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom, pueblo de Dios.